Centro Regional de Educación Normal. Licenciatura en Educación Preescolar. Tema: Problemario. Materia: Probabilidad y Estadística. Docente: Almadelia Leiva Mesa. Semestre en curso: tercero. Ciclo escolar 2020-2021. Integrantes del equipo: Montserrat Hernández Méndez, Coral Guadalupe Ocampo Obispo, Yesenia Lisbeth Soto de Agüeros, Lisbeth Guadalupe Miranda Sánchez, Nereida Arellano Galván, Carla Fernanda Toledo Barrera, Jesús Omar Ramírez Morales y Citlali López Serrano. Introducción. Los problemas de conducta escolar en el salón de clases son uno de tantos desafíos a los que se enfrentan los educadores día a día. Son diversos los factores que pueden desencadenar los problemas conductuales escolares en los niños pequeños, quienes, pertenecientes a contextos socioculturales con altos índices de vulnerabilidad, reflejados en precarias condiciones de infraestructura, de cobertura, en cuanto a necesidades básicas y seguridad social, evidencian en la escuela conductas de agresividad, malos tratos hacia sus compañeros, desorden e intervenciones que impiden el normal funcionamiento de las clases. Estos problemas se transforman en dificultades que pueden llegar a perjudicar el éxito de los estudiantes en el rendimiento académico. A partir de un video con el título de Muestra de conductas y actitudes negativas en los alumnos de preescolar, donde nos da un acercamiento de las vivencias que se tienen en las aulas de preescolar, lo que da un pequeño vistazo de lo que se vive diariamente en algunas aulas, enfocándose en aquellas actitudes negativas que afectan al grupo y donde el rol de docente determinará el cambio de estas malas actitudes, ya que este será quien desarrolle las actividades necesarias para gestionar las emociones de sus alumnos. Una vez visto el video, se realizó una encuesta a un conglomerado de 8 personas, con la intención de conocer sus puntos de vista e ideas con respecto a lo mostrado en el video. Con esto, buscamos esclarecer la importancia que tiene el ámbito socioemocional en un salón de clases. Con los datos obtenidos de las encuestas se realizaron gráficas que permitieron tener una mejor noción del porcentaje de personas que piensan que la mala conducta de un solo individuo en un salón de clases podría afectar al resto del grupo. Junto con esto se buscó múltiples acciones que pudieran resolver la problemática vista en el video. A través de esta problemática se propusieron 3 situaciones didácticas que bien pudieran ayudar a contribuir y favorecer las buenas conductas en el aula. Problemática: la falta de integración y los problemas de conducta en los niños dentro del aula. Objetivo general: identificar el origen del comportamiento y las malas conductas de los niños observados en el video analizado. Objetivos específicos: conocer la opinión de las personas que fueron entrevistadas y en base a los resultados obtenidos obtener nuestra conclusión. Que los niños aprendan a regular sus emociones, respeten y logren resolver diferentes conflictos de manera estratégica. Desarrollo. Cada integrante del grupo llevó a cabo una entrevista con la finalidad de conocer la opinión de distintas personas acerca del video que se les mostró, donde observaron detalladamente el mal comportamiento de los alumnos, la falta de integración con el grupo y la actitud y acciones que realizaron los docentes a cargo. La encuesta se formuló por una serie total de 16 preguntas, de carácter cualitativo y cuantitativo, el cual se muestra a continuación. Pregunta número 1. ¿Cuál es su nombre? 2. ¿Qué edad tiene? 3. ¿Cuál es su sexo? 4. ¿Cuál es su lugar de origen? 5. ¿A qué factores cree que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? 6. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? 7. ¿Qué harías tú en su caso? 8. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? 9. ¿Crees que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? 10. ¿Qué ámbitos crees que afecte más la actitud de los niños? 11.
¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? 12. ¿De quién crees que es la responsabilidad de fomentar la buena conducta de los niños? 13. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? 14. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? 15. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? 16. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? Isidra Sánchez Pérez, ¿Qué edad tiene? 45 años. ¿Lugar de origen? De Cárdenas, Tabasco. ¿A qué factores cree que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? A. Familiares. B. Educativos. O C. Ambos. C. ¿Cree que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? A. Sí. B. No. O C. Pudo haber actuado de mejor manera. La C. ¿Qué haría usted en su caso? A. Regañarlos. B. Dejarlos solos. C. Llamar a sus padres. O D. Hablar sutilmente con ellos. D. ¿Qué tipo de actividades cree que serían recomendables para mejorar la conducta? A. Grupales. B. Recreativas. O C. Lúdicas. B. ¿Cree que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? A. Sí. B. No. O C. No sé. A. ¿Qué ámbito cree que afecta más la actitud de los niños? A. Familiar. B. Social. O C. Escolar. D. Biológico. O E. De emocional. A. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? A. No creo que sea importante. B. Muy importante. O C. Un poco importante. B. ¿De quién cree que es responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? A. Escuela. B. Familia. C. Amigos. O D. Los tres anteriores. D. ¿Cree que la socialización influye en la conducta de los niños? A. Sí. B. Un poco. O C. No. A. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? A. De manera positiva. O B. De manera negativa. B. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Trabajando un poquito más con esos alumnos y las actividades socioemocionales. ¿La falta de atención de los padres afectó al comportamiento de los niños? A. Sí. B. No. O C. Un poco. A. Ok, muchas gracias. Bien, pues ahora te voy a realizar una pequeña encuesta. ¿Cuál es tu nombre? Arely Mateos Díaz. ¿Qué edad tienes? A, entre 5 y 10 años. B, entre 11 y 15 años. C, entre 16 y 20 años. D, más de 21 años. D, más de 21 años. Sexo, A, femenino. B, masculino. A, femenino. Tu lugar de origen es A, Iguala. B, Tasco. C, Chilapa. D, otros. B, Tasco. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? A, familiares. B, educativos. C, ambos. Ambos. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? A, sí. B, no. C, pudo haber actuado de mejor manera. A, sí. ¿Qué harías tú en su caso? A, regañarlos. B, dejarlos solos. C, llamar a sus padres. D, hablar sutilmente con ellos. C, hablar sutilmente con ellos. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? A, grupales. B, recreativas. C, lúdicas. A, grupales. ¿Crees que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? A, sí. B, no. C, no sé. A, sí.
¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? A, familiar, B, social, C, escolar, D, biológico, E, emocional. B. Social. ¿Qué tan importante es la conducta del niño en el salón? A, no creo que sea importante, B, muy importante, C, un poco importante. B. Muy importante. ¿De quién crees que es la responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? A, de la escuela, B, de la familia, C, de los amigos, D, los tres anteriores. B. De la familia. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? A, sí, B, un poco, C, no. A. Sí. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? A, de manera positiva, B, de manera negativa. A. De manera positiva. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Haciendo actividades que los ayuden en su educación socioemocional. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? A, sí, B, no, C, un poco. A. Sí. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Cuál es su nombre? Angélica Obispo Gallegos, ¿Qué edad tiene? 47 años, ¿Cuál es su sexo? femenino, ¿Su lugar de origen? Angola Guerrero. ¿A qué factores cree que se deba la mala conducta de los niños en el salón de clases? A los factores familiares. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Pues pudo haber actuado mejor. ¿Qué harías tú en su caso? Pues hablar con los niños. ¿Qué tipo de actividades cree que sería recomendable para mejorar la conducta? Pues las actividades grupales. ¿Cree que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? Sí afecta. ¿Qué ámbito cree que afecta más la actitud de los niños? Los factores sociales. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón de clases? Muy importante. ¿De quién cree que es responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Pues del círculo social que los rodea, como familia, como amigos y la escuela. ¿Cree que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí, claro que sí. ¿Cómo afecta la conducta en el aprendizaje? Afecta positivamente. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Trabajando con ellos lo que es correcto y lo que no es, así como incrementar actividades que lo ayuden. ¿Cree que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? Sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Hola, soy Roberto Ángel López Serrano. ¿Qué edad tiene? ¿16 a 20 años o más de 21 años? Más de 21. ¿Lugar de origen? ¿Iguala, Tasco, Chilapa o otros? Iguala. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? ¿Familiares, educativos o ambos? Familiares. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? ¿Sí, no o pudo haber actuado de mejor manera? Creo que pueden actuar de mejor manera. ¿Qué harías tú en su caso? ¿Regañarlos, dejarlos solos, llamar a sus padres o hablar sutilmente con ellos? Podría ser llamar a sus padres. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? ¿Grupales, recreativas o lúdicas? Recreativas.
¿Crees que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? Sí, no o no sé. Sí, yo creo que sí. ¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? ¿Familiar, social, escolar, biológico o emocional? Yo creo que lo familiar. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? No creo que sea importante, un poco importante. Muy importante. ¿De quién crees que es la responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? ¿Escuela, familia, amigos o los tres anteriores? La familia. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí, un poco o no. Sí. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? ¿De manera positiva o de manera negativa? De manera positiva. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Fomentando los valores en el aula. ¿Crees que la falta de atención de los padres afecta el comportamiento de los niños? Sí, no o un poco. Soy alumno del Centro Regional de Educación Normal, de la licenciatura de Educación Preescolar, y voy a hacer una entrevista acerca de las conductas negativas en alumnos de preescolar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriel Ramírez Morales. ¿Qué edad tiene? 18 años. ¿Cuál es su lugar de origen? Iguala Guerrero. Bueno, ahora le voy a presentar un video acerca de conductas negativas que se ven en el salón de clases. ¿Ya logras verlo? Ok. Bueno, estas son algunas de las malas conductas que se suelen registrar en algunos de los salones de preescolar. Una vez que ya acabamos de ver este video, vamos a responder a un cuestionario. ¿A qué factores crees que se deba la mala conducta de los niños en el salón de clases? Inciso a los familiares. Inciso B, factores educativos. O inciso C, a ambos. Yo creo que se debe a ambos factores. Ok. La siguiente pregunta es, ¿crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, pudo haber actuado de mejor manera. El docente pudo haber actuado de mejor manera. ¿Qué harías tú en su caso? Inciso A, regañarlos. Inciso B, dejarlos solos. Inciso C, llamar a sus padres. O inciso D, hablar sutilmente con ellos. Pues yo los regañaría. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Inciso A, grupales. Inciso B, recreativas. O inciso C, lúdicas. Las actividades lúdicas son las que permiten liberar como esta tensión en los salones de clases, y las recreativas son las que no son como por obligación, sino que se llevan a cabo para generar un placer. Mientras las grupales son las que tratan de que los niños del salón cooperen entre todos, que todos estén integrados en la misma actividad. Yo creo que las lúdicas. La siguiente pregunta es, ¿crees que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? Inciso A, sí. Inciso B, no.
O inciso C, no sé. Yo creo que sí afecta a los demás. La siguiente pregunta es, ¿qué ámbito crees que afecte más a la actitud de los niños? ¿El familiar, social, escolar, biológico o emocional? Diría que el emocional. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? Inciso A, no creo que sea importante. Inciso B, muy importante. O inciso C, un poco importante. Inciso B, muy importante. ¿De quién crees que es responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Inciso A, de la escuela. Inciso B, de la familia. Inciso C, de los amigos. O inciso D, los tres anteriores. De los tres anteriores. ¿Crees que la socialización influya en la conducta de los niños? Inciso A, sí. B, un poco. Y C, no. Inciso A, sí. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? Y tenemos dos opciones aquí nada más que dice de manera positiva o de manera negativa. Pues yo creo que de manera positiva. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Pues el maestro puede implementar actividades donde el niño se enriquezca de valores y donde se promueva una buena convivencia con el grupo. La última pregunta que es, ¿crees que la falta de atención de los padres afectó al comportamiento de los niños? Inciso A, sí. Inciso B, no. O inciso C, un poco. Yo creo que sí. Bueno, estas serían todas las preguntas. Gracias por su... Buenas noches. La primera pregunta es, ¿cuál es su nombre? Marta Guadarrama Moreno. ¿Cuál es su sexo? Femenino. ¿Cuál es su lugar de origen? Iguala. ¿Qué edad tiene? 19 años. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? Más que nada se debe en ambos, ya que influye mucho en lo familiar y en lo que los niños ven en la escuela. Muy bien. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Pues pudo haber actuado de otra forma, ya que pudo hacer el llamado de sus padres para que ellos se dieran cuenta, pero pues una forma también fue de que la profesora pudo grabar al niño para ver su comportamiento. Muy bien. ¿Qué harías tú en su caso? Bueno, en mi caso sería llamarle a los padres y hacer lo mismo que hizo ella, pues llamarle la atención. Muy bien. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Más que nada la lúdica, ya que podría utilizar varias estrategias en donde le pudiera llamar la atención, pero asimismo hacer la actividad para poder mejorar su comportamiento del niño. ¿Crees que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? Sí, porque pues el niño todo lo que ve luego lo aprende y pues trata de hacer lo que el otro niño hace. Ok. ¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? Emocional y familiar. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón de clases? Es muy importante. Ok. ¿De qué manera crees que es responsable fomentar la buena conducta de los niños? Entre los tres anteriores. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? De una manera positiva. Ok. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Haciendo varias dinámicas en la que al niño le demuestre cómo tiene que comportarse con las demás personas y qué es lo que está bien y lo que está mal. Y la última pregunta.
¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los alumnos? Sí. Muy bien, sería todo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Iván Uric Soto Álvarez, ¿Qué edad tiene? 44 años, ¿Cuál es su sexo? masculino, ¿Cuál es su lugar de origen? Iguala Guerrero. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? Principalmente a familiares. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? No, porque pudo haber actuado de otra forma. ¿Qué harías tú en su caso? Hablar y platicar con ellos. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Grupales. ¿Crees que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? Sí, porque influyen. ¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? El emocional, ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? muy importante. ¿De quién crees que es la responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Principalmente de la familia, la escuela y las amistades. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí, porque es donde dependiendo del medio en el que se desenvuelva el niño, es el tipo de conducta que tiene, ¿Cómo afecta la conducta en el aprendizaje? de manera muy positiva. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? El maestro puede platicar con ellos diciéndole que es bueno, que es malo y promover la integración. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? Sí. ¿Cuál es su nombre? Óscar Uriel Reyes Vélez, ¿Qué edad tiene? 20 años, ¿Cuál es su sexo? masculino, ¿Lugar de origen? Iguala de la Independencia, ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? familiares. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Sí, ¿Qué harías tú en su caso? hablar sutilmente con ellos. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Lúdicas. ¿Crees que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? Sí, ¿Qué ámbito crees que afecta más en la actitud de los niños? entre lo familiar y lo biológico. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? Demasiado, muy importante. ¿De quién crees que es responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Sobre todo la familia. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí, ¿Cómo afecta la conducta en el aprendizaje? en el video de manera muy negativa. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Platicando con ellos y hablar con sus padres sobre el tema. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? Sí, Y eso es todo, muchas gracias. gracias. La encuesta se realizó a 8 personas, las cuales contestaron lo siguiente. Nombres de los encuestados: Arely Mateos Díaz, Roberto Ángel López Serrano, Marta Guadarramo Moreno, Angélica Obispo Gallegos, Óscar Uriel Reyes Vélez, Gabriel Ramírez Morales, Iván Uric Soto Álvarez, Isidra Sánchez Pérez. ¿Qué edad tienen? 3 personas dijeron que entre 16 a 20 años y 5 que más de 21 años. El 63% tiene más de 21 años y el 37% entre 16 a 20 años. Sexo femenino fueron 5 personas, masculino 3. El 62% fue femenino y el 38% masculino. El lugar de origen: 6 personas dijeron que son de Iguala, una de Tasco y una de otros. El 75% fue de Iguala, el 12% de Tasco y el 13% de otros. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? 4 respondieron que familiares y los otros 4 que ambos. El 50% dijeron que familiares y el otro 50% ambos. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? 2 personas respondieron que sí y 6 respondieron que pudo haber actuado de mejor manera. El 75% dijo que pudo haber actuado de mejor manera y el 25% dijo que sí.
¿Qué harías tú en su caso? 1 dijo regañarlos, 2 dijeron llamar a sus padres y 5 hablar sutilmente con ellos. 63% dijo hablar sutilmente con ellos, el 12% regañarlos y el 25% llamar a sus padres. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? 3 dijeron que grupales, 2 recreativas y 3 lúdicas. El 38% dijo que lúdicas, 37% grupales y el 25% recreativas. ¿Crees que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? 8 personas dijeron que sí. El 100% dijo que sí. ¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? 3 personas dijeron que familiar, 2 que el social, 1 el escolar y 2 emocional. El 25% dijo que emocional, el otro 25% social, el 37% dijo que el familiar y el 13% escolar. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? 8 dijeron que era muy importante, el 100% fue que dijeron que era muy importante. ¿De quién crees que es la responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? 5 personas dijeron que los 3 anteriores y 3 personas dijeron que la familia. El 63% dijo que los 3 anteriores y el 37% familia. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? 8 personas dijeron que sí, el 100% dijo que sí. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? 7 personas dijeron que de manera positiva y 1 que de manera negativa. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? 1 respondió haciendo actividades que los ayuden en su educación emocional, otro fomentando los valores en el aula y enseñando las reglas de comportamiento que deben tener, haciendo varias dinámicas en las que los niños aprendan a cómo se debe comportar y actuar con las demás personas y qué es lo que está bien o mal. Trabajando con ellos lo que es correcto y lo que no es, así como implementando actividades que le ayuden, platicar con ellos y hablando con los padres. El maestro puede implementar actividades donde se enriquezcan los valores y donde se promueva una buena convivencia en el grupo. El maestro puede implementar actividades donde el niño aprenda lo que es bueno y malo. Actividades donde se promueva una buena integración en el grupo. Y la última pregunta, ¿crees que la falta de atención de los padres afectó al comportamiento de los niños? 8 personas respondieron que sí, el 100% respondió que sí. Análisis de los resultados. En base a los resultados obtenidos que nos arrojaron las gráficas analizadas, con base en las respuestas de las 8 encuestas aplicadas, la mayoría de los encuestados con un 63% son mayores de 21 años y el otro 37% tienen entre 16 a 20 años. Además, nos dimos cuenta que el 50% de los encuestados cree que el ámbito que influye en la mala conducta de los niños de preescolar son los familiares, mientras que el otro 50% dijo que ambos influyen en la mala conducta de los niños. Del 100% de las personas, un 80% considera que la actitud de los docentes pudo haber actuado de mejor manera, y el 20% considera que fue la correcta. Por otro lado, un 63% mencionó que si estuviesen en el lugar del docente, optarían por dejarlos solos, mientras que un 12% mencionó que en esos casos sería recomendable regañarlos y finalmente un 25% eligió la opción de llamar a sus padres. También el 38% cree que las actividades más recomendables para mejorar la conducta son las grupales, debido a la problemática que se presenta, ya que este tipo de actividades favorece a mejorar dicha situación, ya que permite un sentimiento de pertenencia a un grupo, pues al tener conciencia de pertenecer a uno, les aporta seguridad y fortaleza. De igual manera les ayuda a tener autoconocimiento, mejoran su comunicación y sociabilización. En cambio, el 25%
opina que las actividades recreativas, debido a que también buscan que los niños puedan intercambiar e interactuar, y también aprender sobre la manera de regular sus emociones, y sobre todo a mejorar la convivencia con sus compañeros. Y un 37% menciona que consideran más recomendables las actividades recreativas, ya que les va a permitir construir su identidad social y personal. Todos los encuestados concuerdan en que la mala conducta de los niños sí afecta al resto del grupo, puesto que estos imitan lo que ven a su alrededor, de modo que se tiene que buscar una alternativa de solución ante estos problemas para evitar que todo el salón sea influenciado. En cuanto a los hábitos que afectan más la actitud en los niños, un 25% dijo que el social, mientras que un 37% considera que es el familiar, un 25% menciona que es el social y un 13% mencionó el escolar. Como ya se mencionó anteriormente, el 100% de los encuestados consideran que la conducta del niño dentro del salón es muy importante. Esto debido a que los niños se pueden ver influenciados por sus demás compañeros y generar malas conductas. Con respecto a la pregunta, ¿de quién crees que es la responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Un 63% de las personas encuestadas se inclinaron por el inciso que considera la escuela, la familia y los amigos como agentes responsables en la conducta del niño. Como ya es sabido, estos aspectos rodean el entorno social en el que el individuo se desarrolla, pues son ellos quienes construyen a través de la fomentación de valores e ideas la identidad del menor. Y un 37% considera únicamente a la familia como responsables de las conductas de los niños. El 100% considera que una buena conducta dentro del aula influye de manera positiva en el aprendizaje, debido a que una buena conducta ayuda a crear un ambiente positivo, favoreciendo los aprendizajes significativos de los niños. Algunas de las opiniones sobre cómo los docentes pueden contribuir a la mejora de la conducta del alumno son las siguientes. 1. Haciendo actividades que ayuden en su educación socioemocional. 2. Fomentando los valores en el aula y enseñando las reglas de comportamiento que deben tener. 3. Haciendo varias dinámicas en las que los niños aprendan cómo es que deben comportarse y actuar con las demás personas y enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. 4. Trabajando con ellos lo que es correcto y lo que no lo es, así como implementando actividades que les ayuden. 5. Platicar con ellos y hablar con los padres. 6. El maestro puede implementar actividades donde se enriquezcan valores y donde se promueva una buena convivencia en el grupo. 7. El maestro puede implementar actividades donde el niño aprenda lo que es bueno y lo que es malo, actividades donde se promueva una buena integración en el grupo. Finalmente, todos consideraron que el descuido de los padres con respecto a la poca atención de estos por sus hijos afecta de manera negativa en el comportamiento de los niños, ya que se espera que al ser este el primer vínculo en un entorno social y en el que pasa mayor parte de su vida, tenga el apoyo suficiente para propiciar los valores básicos que le ayude a relacionarse con los demás. Situaciones didácticas. Para promover una buena conducta en los niños se proponen las siguientes actividades. Actividad 1. Las lanchas. La educadora les comenta a los niños que están en un barco que se va a hundir y que los quiere rescatar, y para ello ha traído unas lanchas de salvamento, que serán varias hojas de papel periódico extendidas sobre el suelo. Se puede usar un cronómetro o una canción para que haya una cuenta para el tiempo en que el barco se va a hundir. La regla es que cada lancha solo debe contar con 4 personas. Con esta actividad podremos ver cómo se comportan los alumnos mientras se promueve el trabajo en equipo y la importancia de la cooperación, fomentando así la buena convivencia y socialización entre el grupo. Los recursos utilizados para esta actividad son el periódico y el cronómetro. Actividad 2. Jugaremos a los detectives. Los niños jugando a los detectives identificarán las emociones de los personajes. Para ello, antes se les repartirá hojas donde tengan el símbolo de las distintas emociones.
como la alegría, tristeza, enojo, miedo y sorpresa. Con esto, los niños deberán identificar cómo se sienten los personajes que están recortando y los pegarán en el lugar que corresponda, según la emoción que identificaron. Después de eso, la educadora genera preguntas como ¿cuál emoción les gusta más? ¿Por qué? ¿Qué emoción no les gusta? ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos enojados? ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes? Lo anterior se socializa de manera grupal en un semicírculo, con el objetivo de explicar que el expresar emociones no es algo que esté mal, sin embargo debemos aprender a gestionarlas. Los recursos utilizados para esta actividad son revistas, imágenes, libros, lupas. Actividad 3. Reconociendo a otros. Se formará un círculo con todos los participantes, los cuales tendrán los ojos vendados. Se va a elegir un niño, mencionando características de él para que los demás a partir de ellas adivinen de quién se trata. Si no lo consiguen, el mismo pequeño dirá una cualidad suya. Por la voz, los niños podrán reconocerlo más fácilmente, pero el niño asimila sus virtudes, las identifica y las valora. Recursos que se utilizan para esta actividad son paliacates, de acuerdo a la cantidad de niños. Conclusión. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de un mal comportamiento? Consideramos que esto se deriva a que los niños buscan una conexión y se quieren sentir parte de un grupo. Así que los niños que presentan alguna conducta mala han llegado a la conclusión de que la única manera que tienen de conectar con los adultos en su vida es actuando de una manera disruptiva. El mal comportamiento de los niños en la escuela ha sido siempre una constante de preocupación y un tema que ha dado lugar a numerosas investigaciones y escritos. En la actualidad sigue siendo un aspecto de la vida escolar que en vez de solucionarse se va haciendo más preocupante. Es una situación compleja, condicionada por factores diversos que se entrelazan y por tanto sin una causa única a la cual apuntar. No obstante, es común que de un factor a otro se lancen acusaciones de culpabilidad. Muchos docentes señalan a los padres y a la pérdida de valores familiares. Los padres de los niños recriminan a la escuela y a los maestros, olvidando y dejando a un lado la salud mental y emocional de los niños. Se realizó una encuesta en base a un video en donde se manifiesta una problemática, la cual consiste en la falta de integración y los problemas de conducta en los niños dentro del aula, para que de esta manera demos a conocer los diferentes puntos de vista acerca de qué harían otras personas en la situación de la educadora, cómo se sentirían en su lugar, y en base a esos resultados y a la elaboración y análisis de gráficas, se elaboraron propuestas didácticas con la intención de que los niños aprendan a gestionar sus emociones, mejoren su comunicación y con eso tengan una mejor socialización. Para finalizar, llegando a la conclusión de que la conducta es la manera de cómo los seres humanos se comportan en su vida, además de que existen distintos factores que pueden llegar a influir en ella tanto de manera positiva como negativa, es por eso que se entiende como la realización de cualquier actividad en la cual está implicada una acción, un pensamiento o emoción. Para un niño, la conducta se ve reflejada tanto en lo que hacen como lo piensan y sienten. Entonces, las encuestas nos sirvieron para conocer lo que otros piensan acerca de su influencia en la educación.